Antes que nada, queremos decir que los contenidos que encierran este documental tienen varias conclusiones. Y una de ellas es el de dar a conocer que lo que aquí transmitiremos forma parte de nuestra amplia historia, como también de nuestras tradiciones ancestrales. Y aunque mucho de lo que exponemos lamentablemente ha caído en una mitificación, lo mismo que en innúmeras leyendas. Todo por un falso manejo de nuestras tradiciones históricas. En realidad es una lástima, ya que esto ha perjudicado el verdadero contenido legendario tan valioso, y que de alguna manera involucra a millones de personas, así como a sus mismas raíces de donde proceden. Aquí el problema lo encontramos en que todos estos conocimientos históricos han sido sometidos a un crisol de malintencionadas adaptaciones y tergiversaciones. Todo con el fin de que no conozcamos la verdad de muchas cosas, que son fundamentales para nuestro progreso evolutivo, y como resultado poder saber cuáles son nuestros verdaderos orígenes. Porque conociendo las fuentes que nos han precedido, es como abriremos los ojos de la verdad, y corroboraremos el hecho de por qué existe tanta atracción por esa cultura, que siempre nos llamó poderosamente la atención. Puesto que esto está bastante vinculado con nuestros principios de vida, y obviamente para las fuerzas de antiluz no es nada favorable, ya que ha creado de esta forma una enorme resistencia de escisión, para que no conozcamos la verdad de nuestras bases originales. Porque conservando esa incultura y oscurantismo, solo veremos lo que ellos quieren que percibamos, siendo en este caso todo lo relacionado a un gran conocimiento, el cual ha sido amputado maquiavélicamente. Y dentro de esta mutilación del verdadero aprendizaje, que nos podría ofrecer un alto nivel de cognición-conciencia, están la gran mayoría de gentes que prefieren vivir en la ignorancia, y no se interesan por saber las causas del por qué vivimos dentro de la superficialidad y la desinformación. Porque conociendo la verdadera historia, aparte de descubrir muchas cosas que fueron deliberadamente escondidas, para que continuemos igual o peor de ignorantes, en absoluto lograríamos nada que realmente nos beneficie en nuestra anhelada evolución. Sin embargo, es triste decirlo, pero son millones los inconscientes que se encuentran cómodos y despreocupados, y definitivamente nada que los haga mejorar les interesa conocer. Es por esa razón que la cúpula del poder global desde la sombra, no solo ha cercenado las evidencias de las maravillosas culturas, que tienen un vínculo exclusivamente con los seres humanos, sino también, con gran pesar hemos caído atrapados en un mundo de oscura nulidad. Porque claramente están enterados los poderes sombríos que ocultando las evidencias, quedaremos presos a sus ignominiosas falsedades y continuos engaños. Sin embargo, siempre existen algunos pocos más despiertos que para nada se fían de sus artificios, y con total claridad están convencidos sobre sus vagas e inciertas respuestas. Por eso se preguntan por qué razón muchos pueblos antiguos fueron erradicados de sus tierras, dando como resultado que los invasores sin miramiento alguno, como siempre lo han hecho a través de las edades, no solo erradicaron a los pobladores, sino también a sus mismas divinidades, a las que esos pueblos siempre profesaron. Pues muy bien sabían que extirpando sus principios internos se volverían incrédulos y escépticos, haciendo de esta manera que solo se sirva incondicionalmente a los dominadores e invasores de muchas civilizaciones y naciones. Y esto fue lo que aconteció con los antiguos celtas y druidas, los cuales veneraban y reverenciaban a sus divinidades protectoras durante muchos siglos, ya que ellos sabían que gracias a sus dioses, sus pueblos eran protegidos de las innúmeras invasiones bárbaras, como sucedió en contra de los tuatas de Danann en la antigua Irlanda. No obstante, con el transcurrir de los tiempos después de las conocidas batallas de Moytura, todo cambió. Y aunque fue vencida por los seres de luz, al final, después de la sumersión de la Atlántida, las huestes maléficas incansables para hacer daño como siempre, tomaron una mayor posesión de esas legendarias tierras.
Pero ¿será que habría una razón del por qué querían posesionarse de unos territorios que no les pertenecían, y en su afán de conquista, eran impulsados con la finalidad de adjudicarse una cultura que era próspera, y vivían en paz? ¿Será que para ello necesitaban salir de las cavernas, y mostrarse poderosos e imbatibles ante el mundo de aquellas épocas? Quizás ha sido por eso que los bárbaros sajones, que nada tienen que ver con el actual pueblo germánico, y sus milenarias deidades que dirigieron sabiamente a sus antiguos pobladores, que fueron los que dejaron profundos conocimientos en esta parte de Europa. Sin embargo, en este caso estamos diciendo sobre unas tribus que provenían de Anglia, en la Baja Sajonia, y de los Países Bajos, así como también de Jutlandia, en Dinamarca, ya que su nombre deviene del anglosajón, unos antiguos grupos tribales que invadieron Gran Bretaña, y desde allí, es como se adquirió el término anglo, o inglés. Ya que los pueblos galeses, escoceses, e irlandeses, que eran los nativos británicos, y fundados por la diosa Britannia, hablaban una mezcla entre latín y gaélico celta, y no el inglés actual, que es de origen germánico. E incluso para diferenciarse, se refieren a los invasores como anglosajones, y esto se conserva hasta la actualidad. Lo que demuestra que los pueblos originarios británicos no tienen nada que ver con los invasores anglosajones, los cuales con el paso del tiempo intentaron adueñarse en el siglo VI de la era cristiana, de las tierras de Inglaterra, en la época del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Empero después de muchas contiendas realizadas por el rey unificador, al final fueron rechazados y se vieron obligados a regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, posteriormente del regreso del rey celta británico, a su legendaria tierra de Avalon, y quedar esos mágicos territorios desprotegidos, fue como los sanguinarios sajones, no solo buscaban quitar cualquier vínculo o linaje de la caballería arturiana, sino también, lucharon incansablemente para apoderarse de las islas británicas, y esto es lo que ha ido sucediendo a través de los siglos hasta nuestros días. Pero lo que es más terrible, todo con el único objetivo de confundir a las poblaciones, es como supieron astutamente camuflarse, mostrando que eran originarios de estas sagradas tierras. No obstante, sus mismos apellidos nada tienen que ver con cualquier vínculo o linaje real, como siempre engañosamente nos hicieron creer. Y ya sobre sus verdaderas descendencias, hicimos un amplio estudio en nuestro documental número 52. Pero no solo el poder hegemónico anglosajón se manifestó despiadadamente en las islas británicas para apoderarse de ellas hasta ahora, sino también procedieron en la Edad Media con el supuesto espíritu de combatir en las cruzadas, en particular las que ocurrieron en Tierra Santa, cultivando con esto a su gusto que grandes empresas de aquellas épocas cumplieran un supuesto ideal dentro de un territorio que se consideraba sagrado, y que no compartía con las mismas creencias religiosas, porque estaban seguros que nadie los descubriría que eran unos infiltrados, y así podrían dominar el planeta entero mientras pasaban desapercibidos, y más aún mostrando un aparente espíritu de ser unos verdaderos luchadores a favor de la cristiandad dentro de las cruzadas. Esa sería la primera fase para poder conseguir su dominio imperialista, junto con el clero romano, y todo en nombre de un falso ideal religioso, pero que con gran sigilo les dio resultado, mientras ocupaban despiadadamente territorios por toda la Tierra Santa de Jerusalén. Por otro lado, las ciudades-estados del Renacimiento italiano, comandadas por la nueva y emergente potencia oscura, también se dedicaron a buscar rutas comerciales más lejanas, para así acceder a los muy cotizados productos exóticos de Asia Oriental, creando con esto un ardiente deseo de hacerse suyo lo que era de otros, similar a lo acontecido en las cruzadas,
combinando con la necesidad de abrir, y sobre todo controlar cada vez más rutas comerciales. Fue como se constituyó el principal pilar de la expansión colonial europea. Y para ello no fue difícil seguir conquistando todo bajo su plan de dominio, siendo esta vez su centro de operaciones el amplio territorio americano, para así con esta adquisición deliberada poder llevar a cabo la ocupación de un territorio, con el fin de transformarlo en una colonia de Europa, preparando así la exclusión de la población autóctona, a través de la expulsión y un exterminio sistemático de los nativos. De esta forma fue como en el continente americano, el imperio anglosajón cada vez más fortalecido estableció sus colonias, haciendo con esto que la esclavitud se convirtiera en la base de su creciente economía, mediante el cultivo de azúcar, algodón y arroz. Además de expandir su colonización mediante guerras, a las pequeñas islas del Mar Caribe, como Jamaica y Barbados, y cuyo dominio y abusos en muchas de ellas perdura hasta la actualidad. Como el hecho de que las autoridades coloniales echaron a los nativos del archipiélago de Diego García, para luego convertirlo en una base ya no inglesa, sino ahora norteamericana. Igualmente mencionamos sobre los asentamientos coloniales del Imperio Británico en Australia y Nueva Zelanda, donde crearon una zona para la migración de convictos y reos, desde las cárceles de las islas británicas, provocando con esto que las poblaciones indígenas tuvieran que sufrir guerras, y especialmente enfermedades, así como también reduciendo su población hasta casi extinguirlas por completo. Entonces, con ese oscuro afán de expansionismo y destrucción, por donde pudieron, es como procedieron haciendo una infinidad de desastres e invasiones por varios países del mundo, pero siempre tratando de quitar los principios básicos existentes en cada pueblo y nación, de gran parte del planeta. Asimismo, tenemos que decir que en este dominio de los territorios de Oriente Medio, también hay que destacar el control y mando del Reino Unido sobre Palestina, Mesopotamia y sus territorios, tras la Primera Guerra Mundial con la caída del Imperio Otomano en el Oriente Próximo. Hasta que el mandato anglosajón en Palestina concluyó en 1948 con la retirada de las tropas, y dejando una guerra abierta entre la población árabe y la población judía del territorio, incluyendo con esto la proclamación de los estados de Israel y Jordania. Así fue como crearon un gran conflicto que hasta la actualidad perdura. Todo por el interés en controlar esa zona del planeta, junto a sus movimientos ocultos de venta de armas, lo mismo que el control de las rutas creado para transportar las materias primas, y la fabricación de droga que llega desde Oriente, para su elaboración y consumo de Occidente. Mientras simultáneamente, generaban miseria y dolor por todo el mundo para apoderarse y enriquecerse, no obstante los pueblos oprimidos se empobrecían. Todo provocado por la explotación de los recursos de petróleo, en esta amplia zona de Oriente Medio. Además tenemos que resaltar, que a pesar de que la mayor parte de los territorios y colonias bajo dominio británico, los cuales lograron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos mantuvieron a Isabel II, como su reina y jefa de Estado. Asimismo, varios de estos territorios se encuentran en el continente americano, y son islas del Mar Caribe. Aunque también hay que destacar, al segundo estado más extenso del planeta, y más grande de América, el país de Canadá, que hasta ahora forma parte de la Commonwealth, o Mancomunidad de Naciones, bajo el dominio de la corona británica. Pero el dominio anglo-británico no solo llegó hasta esas tierras, sino también se posesionaron en la Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Además de los llamados territorios británicos de ultramar, que hacen un conjunto de colonias y territorios, que no se independizaron. También en el hemisferio occidental, esta lista incluye a las Islas Malvinas Falklands, así como la Anguila, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat,
y las islas turcas y caicos. Asimismo, dentro de ese terrible afán y artilugios imparables de los opresores de siempre, de querer apoderarse de pueblos y naciones, todo con la única finalidad de extraer las riquezas que en absoluto les pertenecían. Es como se instalaron sin consentimiento alguno, en países que por naturaleza no eran agresivos, y enfrentándolos hicieron que lucharan en contra de otras naciones vecinas. Y es el caso concreto del subcontinente hindú, es decir, un amplio territorio muy próspero en su época, y con muchas riquezas que habían heredado de sus antepasados y reyes gobernantes. No obstante, los poderes oscuros no satisfechos, y buscando más pretextos para llevar adelante sus ansias dominadoras, no dudaron de crear una guerra en contra de los soberanos de Bengala con millones de muertos. Entonces, fundamentados en esos innobles propósitos de dominio, fue como colonizaron la India durante el siglo XIX, y como siempre lo hacen, astutamente dividieron el país en supuestos estados protegidos, lo mismo que en territorios, los cuales fueron controlados por los ingleses sajones de manera directa. Y aunque hubo muchas rebeliones en contra de los usurpadores, de igual modo el empobrecimiento y la opresión no cesaron, y como respuesta, el gobierno abusador logró asumir el control bajo la reina Victoria, la cual fue proclamada por Inglaterra como emperatriz de la India. Aunque obviamente los rajas, que eran sus legítimos dueños, para nada concordaban con tantos abusos y restricciones que les hacían a los reprimidos pobladores, y se encontraban imposibilitados para hacer algo en beneficio de su pueblo.
Con esto podemos comprender que tanto el colonialismo y el imperialismo anglosajón fue un enorme pretexto para provocar indiscriminadamente el saqueo y los despojos por todo el territorio hindú, mientras su piratería era transportada a Inglaterra, para enriquecer sus inagotables arcas. No obstante, este pillaje solo perduró hasta que en 1947, después de hacer enormes estragos por todo el país, así como debido a una gran presión de la ciudadanía, no les quedó a los invasores otra alternativa que retirarse del subcontinente indio. De esta manera, es como podemos ver que el imperio inglés, aparte de colonizar la India, también dominó América, África, Asia y Oceanía, para así obtener territorios en todos los continentes del mundo. Y en su afán de dominio y señorío, también en Europa proclamó la guerra contra Francia. Sin embargo, esto provocó que los franceses, por medio de la doncella de Orleans Juana de Arco, consiguieran liberar a Francia del yugo británico. Lo mismo aconteció con las guerras napoleónicas, y en las que Inglaterra buscó crear diversas coaliciones con otros países europeos, para poder derrotar a Napoleón Bonaparte, y quitarle así la supremacía que tenía en el viejo continente, y sustituirlo para que así Inglaterra pueda controlar toda Europa. Inclusive ya desde hace un tiempo atrás los ingleses también ocuparon varios territorios estratégicos para sus intereses, como Gibraltar, el cual fue sustraído a España en el año 1704. Pese a ello, hasta ahora sigue en su poder, mientras los gobiernos de España durante muchos años han guardado silencio, y a pesar de un supuesto reclamo de soberanía, al final han sido complacientes con esta abusiva sustracción. Asimismo se dio con el caso de Chipre y Malta, lo cual fue hecho para controlar de esta manera también las rutas marítimas del Mediterráneo, y para el comercio de sus productos desde Oriente, por todo el mundo. Es por eso que para poder llevarlo a cabo, y asegurarse el control de las rutas más rápidas para el tráfico de todas esas riquezas explotadas, fue como con este pretexto invadieron también Egipto, por sus intereses en el canal de Suez. Y de paso realizar el expolio de numerosas tumbas y obras de arte en todo el valle del Nilo, y algo de lo sustraído fue colocado en sus museos, de forma bastante desvergonzada. Así fue como después, en su afán de explotación, condujo a la conquista de Sudán, y posteriormente a Sudáfrica entre otras regiones, para obtener el oro y sus grandes recursos minerales. Asimismo, como se ha descubierto recientemente en documentos de alto secreto, es como describen con todo lujo de detalles, sobre las torturas y asesinatos en la década de los 50 en Kenia, hacia los rebeldes Mau Mau. O también el drama actual de Zimbabue, que está íntimamente vinculado a la injusticia y la brutalidad, utilizadas por el Imperio Británico en Rhodesia. Todo esto y mucho más forma parte de su indiscriminada infamia e indecencia, en contra de un sinnúmero de pueblos que fueron abusivamente controlados y reducidos, hasta casi su total exterminio. Y es como ha sido bastante señalado, Inglaterra es quien dio impulso a la creación del colonialismo, para así dominar el planeta entero. Entonces para ello su objetivo era tener vastos territorios en puntos estratégicos. Y esto es lo que aconteció con Singapur y Hong Kong, sin contar las innúmeras islas en el Atlántico, o en el Océano Índico. Pero no solo estuvieron satisfechos con el enorme daño que causaron a todo el continente africano, sino igualmente en su desbordada ambición de expansionismo colonizador.
También dominaron Ceilán. Y tanto la actual Sri Lanka como también Birmania, se unieron a la lista de territorios británicos en Asia, que se extendían por el este hasta Malasia. Asimismo debemos comprender, que los intereses británicos en China comenzaron a finales del siglo XVIII, cuando el Reino Unido se convirtió en un gran importador de té, a través de su Compañía de las Indias Orientales. Empero este comercio del té, creó un fuerte déficit que los británicos trataron de corregir. Y para ello lo hicieron exportando opio desde su colonia hindúa a China, la cual, a pesar de la oposición de las autoridades chinas, se creó un conflicto que dio lugar a las guerras del opio, en las que el Reino Unido derrotó por 2 veces a China. Y hasta la actualidad, es el que ha provocado la extensión del consumo y adicción a las drogas por todo el mundo. Con esto podemos percibir de forma vivencial, el terrible hecho de cómo los dominadores del planeta, se han dado a la tarea de hacer tanto daño a la humanidad, que solo únicamente en el momento que la nación hindú tomó conciencia de ver tanta opresión, fue cuando se vio obligado a rebelarse en contra de toda esa cruel tiranía. Y de forma decidida resolvió, bajo el estandarte de la paz, buscar su libertad. Y mientras acompañaban un estudio minucioso de versados astrólogos, para que coincidiera una fecha adecuada para la anhelada independencia, la cual está vinculada también con el milenario nombre de la diosa Durga, o Kali, reconocida siempre como Bharat Mata, la suprema madre de la India. Fue como lucharon para lograr ser soberanos de la dolorosa opresión vivida. Y aunque todo el territorio hindú fue dividido con Pakistán, de igual modo el pueblo indostánico con Mahatma Gandhi a la cabeza, es como logró liberarse del yugo anglosajón, que los había gobernado por más de 2 siglos. Y dentro de esta búsqueda de pacificación para el planeta en general, fue como el mismo Gandhi le hizo llegar una carta al Führer nazi, de forma abierta y muy clara, diciéndole sobre sus actos monstruosos e impropios de violación a países, así como en contra de la dignidad humana, fundamentalmente en el hecho de no apreciar la vida de las personas que creen en el respeto y la amistad universal.
En realidad hay que decir, que más allá de todo lo que los bárbaros anglosajones han hecho a la humanidad durante cientos de años, también es importante dar a conocer, que la milenaria cultura hindú es muy rica en una amplia cosmogonía, la cual vamos a intentar explicar en esta segunda parte. Y es que en cuanto a la creación del mundo existente dentro de la mitología hindú, concurren varios famosos relatos que se complementan el uno con el otro. Y esto es lo que da una sólida información sobre las creencias creacionistas de este pueblo maravilloso, el cual ha dejado por todo el planeta un profundo contenido de sabiduría y portento, que hasta la fecha solo ha sido igualado por Egipto, en un inmenso conocimiento metafísico, cosmogónico, tecnológico y arquitectónico. Asimismo, dentro de la interesante cosmogonía hindú, se encuentra la Trimurti de los dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, en donde cada uno representa una fuerza fundamental para la existencia del universo. Mostrando con esto que estas tres principales deidades, cada uno tenía su función específica, y era por un lado la del creador, Brahma. Luego estaba Vishnu, que era el preservador. Y por último Shiva, el transformador y destructor. Realmente se trata de tres fuerzas, que se mantienen en total equilibrio, ya que en ningún momento es posible concebir la creación sin la conservación y la destrucción. Puesto que en verdad son potencias que sostienen el orden cósmico. Y mientras coexista un ordenamiento estable y duradero, estas tres divinidades básicas de la creación, siempre erigirán el destino. Así como también preservarán las especies, hasta lograr una persistente conservación de todo lo existente. Caso contrario habrá muerte y destrucción hasta lograr la consumación de una raza, muy parecido a lo ocurrido con la Atlántida y la Lemuria. También decir que así como los hindúes conciben el universo, y esa es la función principal de los tres dioses más importantes del panteón hindú. De igual manera estas tres divinidades van acompañados de sus correspondientes consortes, Sarasvati, Lakshmi y Shakti, las cuales cada una ha tenido un papel predominante en las antiguas tradiciones que acontecieron en la milenaria civilización indostánica. Y dentro de esa fundamental labor les regía una característica muy específica, siendo la de Sarasvati, la de ser una diosa protectora del conocimiento, la armonía y la templanza. Luego se encuentra la diosa Lakshmi, la cual tiene la noble función de ser una divinidad muy vinculada con la belleza, la abundancia y la buena suerte. Y por último la diosa Shakti. En este caso se trata de una divinidad que lleva la tarea de representar al principio femenino universal, el amor, y su fuerza de transformación y regeneración. Por eso siempre se la ve acompañada de su divino esposo el dios Shiva, en tareas similares. Es por esa causa que la diosa Shakti tiene también, al igual que su esposo, una representación muy severa, y en la cual hace el papel ya sea de Durga o de Mahakali, que es la diosa destructora de las oscuridades. Con esto podemos comprender cómo estas divinidades dirigieron durante muchos años a su pueblo, junto con otros dioses del panteón hindú, creando de esta manera una civilización altamente avanzada en tecnología, arquitectura y ciencia. Y para ello crearon poderosas construcciones y ciudades-palacios, las cuales hasta la fecha algunas de ellas todavía sobreviven como restos de la magnificencia de lo que fue esta gran cultura indostánica. Y en relación a estas extrañas construcciones, ¿cómo se podría explicar sobre la increíble morada del dios Shiva Mahadeva y la diosa Parvati Shakti, que según las tradiciones estaba ubicada en el monte Kailash? ¿Por qué a pesar de los miles de años se han dado tantos misterios, así como innumerables apariciones de ovnis alrededor de esta enigmática montaña? Es que realmente en el interior de la morada del dios Shiva y de su consorte Parvati, siempre se dieron muchos fenómenos, como lo narran los antiguos textos hindúes.
Por lo que podemos decir, hay algo bastante significativo que envuelve esta sagrada montaña de forma piramidal, y dentro de ello se encuentran incluidos una cantidad de revelaciones con una enorme trascendencia. Ya que además es sabido que se trata de una gigantesca pirámide, que se conecta energéticamente con las demás existentes por todo el planeta. Si no, no habría sido mencionada con tanta notoriedad en esos lejanos escritos indostánicos, que era la sagrada morada del dios Shiva Mahadeva, y la diosa Parvati Shakti. De igual manera, gracias a estos dioses, a sus hijos, como también a las otras divinidades que les acompañaban, es como pudieron transmitir un enorme conocimiento, el cual inclusive ha quedado registrado en varias obras, que han perdurado hasta nuestros días. Quizás por eso, todavía existen en varias partes de la India, nada menos que unas sorprendentes construcciones en los restos de templos y palacios, que han sobrevivido al paso de los siglos. Y lo más interesante es que muchos de ellos manifiestan unos fenómenos imposibles de explicar, como que una tecnología muy avanzada se muestra en la misma arquitectura, y en los cuales resaltan sonidos que resuenan en los mismos pilares, produciendo con esto una especie de melodías musicales muy peculiares y enigmáticas, similar a sonidos que solo tintinean en el metal o campana, mostrando de esta forma una reverberancia muy particular, totalmente desconocida para darse en una sólida piedra. Pero no solo se pueden detectar estos fenómenos tan increíbles, en donde se levantaron templos, sino también, unas columnas circulares torneadas de manera perfecta, indicando de esta manera que fueron hechas con una tecnología avanzada, supuestamente desconocida en aquellos tiempos. También llama mucho la atención, de unas piedras gigantes de muchas toneladas de peso, perfectamente labradas en piedra, que hasta la fecha sería muy difícil de realizar, todo por la precisión y dureza con que se han trabajado estas singulares rocas, que solo pueden ser producidas con maquinarias modernas. Pero ¿cómo es posible construir esta clase de ingeniería tan avanzada? ¿No será que habría una tecnología más espacial que terrenal que intervino, y esto los gobiernos no lo han querido revelar, para no crear desconcierto ante los estudiosos e investigadores? Por lo que sabemos, sin lugar a dudas existió una técnica bastante evolucionada, que logró construir estos magníficos templos-palacios, y dentro de los cuales había una magnificencia de perfección en el labrado, que es prácticamente imposible de llevar a cabo en nuestra época actual, y además en unas piedras tan duras como el basalto. Si no, no se entendería ni remotamente cómo fue posible haberlas construido con tanta perfección matemática, y además colocar las piedras de tantas toneladas en lugares imposibles de hacerlo con los procedimientos manuales, como nos quieren hacer creer. ¿Es que acaso será factible construir, levantar y grabar, con herramientas primitivas? Así como un torneado perfecto solo utilizando el martillo, el cincel y otros utensilios rústicos, nada menos que tanta perfección e innumerables templos. En definitiva, como se ha podido corroborar, la cultura hindú ha sido marcada por un legado de una sabiduría impresionante, y dentro de la cual no solo tenían enormes construcciones que quedaron esparcidas por todo el subcontinente hindú, como ya adelantamos, sino además se desplazaban por el cielo utilizando unos objetos voladores de gran potencia llamados vimanas, y aunque el gobierno no lo reconoce como algo real, lo más sorprendente es que está muy bien relatado en muchos textos milenarios. En este caso se trata de una especie de vehículos o carruajes, que eran utilizados en batallas, así como para transportes de largas distancias, e inclusive hacia las estrellas y otros mundos lejanos. También es sorprendente la información que existe acerca de estos artefactos volantes. No solo los mencionan, sino además hablan sobre sus dimensiones, sus características, el tipo de combustible que utilizaban, los manuales de vuelo.
Lo mismo que detalladas descripciones de aterrizajes forzosos, y algunas claras recomendaciones sobre cómo ahorrar combustible. Igualmente se hace referencia a las armas que portaban dentro de las vimanas, y que eran utilizadas en las batallas, similar a rayos de energía que destruían ciudades enteras de forma inmediata, dando como resultado que todo quedara en escombros. Y esto era tan terrible que tanto el aire y las comidas se envenenaban. Lo mismo que el agua, dejando con esto que en las zonas cercanas a las ciudades destruidas, se podían visualizar todos los síntomas de una enorme radiación termonuclear arrasadora. También en otros momentos se narra que estas vimanas eran unos objetos circulares o cónicos, así como de diferentes modelos, y dentro del cual se refieren que tenían en su parte superior una especie de cúpula. Asimismo se sabe que eran metálicos, y se desplazaban por el aire acompañados de un armonioso sonido, así como también se menciona que podían efectuar complejas maniobras, y además eran extraordinariamente veloces. Igualmente explican los Vedas, que estas naves de los dioses están confeccionadas con espejos, imanes y micas, y los motores serían de vórtices de mercurio, para así tener un fácil manejo y desplazamiento. De igual manera en el Majábharata, se explica incluso sobre el funcionamiento, la forma y los sistemas de propulsión de los vimanas. Así como también cómo se empleaban dentro del campo antigravitatorio. En este caso estamos hablando de una pura tecnología aeroespacial, desarrollada hace miles de años. Es por eso que para los investigadores oficiales es prácticamente imposible aceptar que haya existido esta increíble tecnología, aunque los textos antiguos lo mencionen reiteradamente. Asimismo describe con total precisión el Majábharata que el guerrero Arjuna tuvo que enfrentar contra hordas de asuras, demonios, así como también fue pedido por los dioses, para que Arjuna destruyera todo el ejército de los asuras. Mencionamos de millones de demonios, que vivían en las fortalezas situadas en las profundidades de los mares. Sin embargo, después de una encarnizada lucha, es como al final Arjuna, con el apoyo y protección de Krishna, logró con un disparo proyectil mortal, destruir la ciudad entera en 1000 pedazos, dejando caer los fragmentos sobre la tierra. También tanto el Ramayana, el Majábharata, como el Lingam Purana, nos hablan de potentes proyectiles que arrasaban ciudades enteras, e incluso eran tan potentes, que podían desintegrar el planeta completamente. Y dentro de esa labor transformadora se encontraba el dios desintegrador de las tinieblas, Shiva, que actuaba según las circunstancias, como aconteció en la destrucción de Tripura, la ciudad triple de los demonios asuras. Y para ello desde un carro enteramente de oro, el dios levantó el arco de Pinaka, e insertó en la punta de la flecha un arma divina, llamada Pashupata, haciendo con esto que la flecha sagrada quemara Tripura, reduciéndola a cenizas en una fracción de segundos. De esta manera, como si de un misil muy potente se tratara, destruía a los perversos asuras que se rebelaban contra la divinidad. En este caso mencionamos de 3 poderosos fuertes ciudades de oro, plata y hierro, creados con el fin de albergar a todo su ejército y población. Lo mismo provocando que sus habitantes fueran absorbidos por las oscuridades, para así olvidarse de la divinidad, ya que según ellos, pretendían dominar el mundo. Por eso y debido a su naturaleza corrupta, incrédula y perversa, así como a su arrogancia, la ciudad de Tripura fue, como ya adelantamos, quemada y destruida por el poderoso dios Shiva, de un solo disparo, acabando con estas 3 ciudades pervertidas. No obstante, aunque el poder de la divinidad por medio de sus carruajes voladores o vimanas, pudieron controlar y destruir varias ciudades de los asuras, de igual modo con el pasar del tiempo las fuerzas oscuras se fueron incrementando por toda la India, y más aún con la invasión de pueblos que no estaban de acuerdo con las tradiciones brahmánicas ni hindúes.
Con esto podemos comprender la causa del por qué, hasta nuestros días todavía existen residuos radioactivos en muchos antiguos enclaves, indicando de esta forma que todo lo que explicamos en este documental, tiene referencias muy reales, las cuales nos debería hacer reflexionar en profundidad. Pero no solo eso fue parte de una destrucción que hubo en contra del mal, sino lo mismo ocurrió con el dios Krishna. Según antiguos textos en sánscrito, el rey Solwa atacó la hermosa ciudad de Dwarka, construida por el dios y también donde vivía. Y para ello el malévolo rey, conducía un vimana volador llamado Sauba, el cual tenía el poder de hacerse invisible. Y aunque gran parte de la extraordinaria ciudad de Dwarka fue arrasada en su totalidad, igualmente luego el dios Krishna respondió disparando sus armas mágicas, desde su maravilloso disco brillante Sudarsana, así como lanzando flechas similar a fulminantes rayos destructores. Asimismo también se dice que una vez arrojadas, las flechas rugieron como pavorosos truenos, destruyendo a sus enemigos y sus aliados a través del sonido. Pero no solo eso forma parte de la antigua historia hindú, sino también gracias a estas naves voladoras llamadas vimanas, es como pudieron controlar y aniquilar a pueblos que cayeron en enormes perversiones, como el caso de Mohenjo-Daro y Harappa, dentro de la amplia zona del Rajasthan y el Punjab. En este caso hablamos de ciudades que han sido mencionadas en antiguos textos sagrados de la India, los cuales están repletos de descripciones de un gran holocausto nuclear en la antigüedad, de proporciones claramente superiores a Hiroshima y Nagasaki. Y estos desastres no solo están registrados en textos antiguos, sino también sostienen muchos arqueólogos, que dentro de las ruinas de Harappa, Lothal y Mohenjo-Daro, se aportan evidencias arqueológicas que confirman la hipótesis de una gran explosión nuclear, de aproximadamente unos 8000 años atrás. Con esto podemos verificar que se trata de evidencias donde se ven cadáveres hallados en las ruinas, particularmente cuando se habla de Mohenjo-Daro. Asimismo, fue como a través de muchas excavaciones, es como se encontraron cuerpos esparcidos por toda la ciudad, y muchos de ellos en posiciones muy extrañas, hasta el punto de haber encontrado esqueletos de niños, sujetando las manos de sus padres. Y lo más sorprendente es que en todos estos restos humanos, se habían detectado altos niveles de radiación. De igual modo varios científicos, que han investigado la zona de Rajasthan, muy cerca de Jodhpur, han corroborado serios problemas de mortandad infantil. Tanto así que incluso ha afectado a muchos niños hasta nuestros días. Y esto se debe a que los niveles de radiación en la zona son tan extremadamente altas, que se han visto obligados a acordonar todo ese lugar, tras el resultado del hallazgo radioactivo en las excavaciones. Lo que viene a concluir con este descubrimiento en el Valle del Indo, es que todas estas personas de hace varios milenios, debían haber muerto casi simultáneamente a causa de una terrible catástrofe, que no les dio tiempo a escapar. Entonces, si es así como se ha descubierto, nos viene a corroborar una vez más, sobre una explosión nuclear de enormes proporciones, en estos territorios de la milenaria India. Y aunque para el convencionalismo actual pueda parecer incongruente, que haya habido un holocausto nuclear claramente superior a Hiroshima y Nagasaki, de igual modo se ha podido verificar un alto nivel de radiación, certificando que realmente fue así. Pero no solamente se han descubierto la existencia de rastros de radiaciones nucleares, en esa amplia zona de la India, sino también están en otros lugares y naciones, mostrando con estas evidencias sobre una enorme vitrificación de las piedras y arenas, así como exponiendo que algo de gran potencia destructora se dio hace muchos miles de años por varias regiones del planeta. Y lo que es aún peor, sin que ningún país comentara sobre estos graves hechos destructivos del pasado.
Y sobre el caso del famoso templo Taj Mahal. Por lo que sabemos siempre se mencionó que fue una tumba, creada en memoria de la tercera esposa, Mumtaz, del emperador mogol Shah Jahan, quien murió al dar a luz a su 14º hijo. Pero ¿qué pasaría si esta antigua historia del siglo XVII nos mostrara que no es como lo cuentan? Donde se narra sobre un testimonio de amor, sino en realidad hubo una absoluta desviación de los auténticos hechos? Por lo que podemos explicar, existe algo mucho más de lo que tanto se ha difundido por todo el mundo, y en esta tercera parte lo trataremos de dilucidar, con el mayor detalle posible. Y dentro de este esclarecimiento, hemos podido saber en quienes buscan el romanticismo como referencia de cariño y ternura, una clara evidencia. Y es que la veracidad de un amor idílico y real no fue como siempre se pensó, sino al contrario, se ha difuminado de forma vertiginosa, creando un fuerte desengaño en muchos millones de enamorados. Es decir, en absoluto es lo que prometió hacer el emperador mogol Shah Jahan, ni tampoco nada agradable ni placentero sobre lo que la historia reciente ha promulgado por todo el planeta, diciendo que fue el mejor ejemplo de un puro amor legítimo e inigualable. Sino ha sido totalmente opuesto, ya que según se ha podido demostrar, que el admirado Taj Mahal no fue una tumba dedicada a la reina Mumtaz como se ha dicho, sino se trata de un milenario templo hindú, dedicado al dios Shiva Mahadeva. Y aunque el famoso templo Taj Mahal ha pasado a la historia como una falsa y absoluta tergiversación de los hechos verdaderos, mostrando engañosamente que ha sido una tumba dedicada al amor, y no un templo construido para el señor Shiva Mahadeva. Sin embargo, la verdad es que ha ido saliendo a la luz, hecha por varios testigos, una historia totalmente diferente a lo que a nivel oficial se ha divulgado por todas partes. Y dentro de esta falsa evidencia, se dice que es un mausoleo dedicado a la reina Mumtaz, creado por su amado esposo Shah Jahan. Pero ¿será posible que se haya construido un templo tan gigante, exclusivamente para un acto de amor, sabiendo que Shah Jahan no era hindú sino mogol, y además estaba casado varias veces? Lo que sí podemos aseverar es que el Taj Mahal acabó convirtiéndose en una versión falseada del antiguo templo hindú, Tejo Mahalaya. Ya que después de derrotar a los Rajputs de Agra, el emperador mogol Shah Jahan quedó tan cautivado por la belleza del Tejo Mahalaya, que sin mirar lo que había hecho, no dudó en saquear el templo y reemplazó la arquitectura, y colocó los 4 minaretes islámicos, haciendo con esta sustitución que la construcción de un mausoleo de origen islámico se hiciera sobre un antiguo templo hindú. Asimismo, se sabe que el emperador mogol Shah Jahan convirtió el templo del señor Shiva en un lugar de culto para la admiración del pueblo musulmán. Y para ello hizo que el templo Tejo Mahalaya se convirtiera en la corona de su victoria sobre los Rajputs, cambiando su nombre de Tejo Mahalaya por el de Taj Mahal, para demostrar su supremacía sobre los reyes hindúes. Pero casos así de malintencionados y de fuertes abusos, no solo los vemos en este específico hecho, sino también fueron realizados en otras circunstancias en diversos países. Y como ejemplo basta recordar a las pirámides de Gizeh en Egipto, en la cual los musulmanes de siglos pasados se aprovecharon del revestimiento de la Gran Pirámide, para que con esta importante y pulida cobertura, se pudieran hacer mezquitas en gran parte de Egipto, y en especial en el mismo Cairo. Asimismo, algo similar ocurrió con el Partenón griego dedicado a la diosa Atenea, el cual luego fue convertido en una iglesia bizantina, para posteriormente volverlo mezquita tras la invasión de los turcos, perdiendo con esto su revestimiento policromado, así como gran parte de sus hermosas esculturas que existían. Igualmente fueron saqueados templos romanos, con el único fin de utilizar sus materiales en la construcción de iglesias católicas, como ocurrió con el Panteón que se hizo en honor del emperador César Augusto, en Roma, y que estuvo dedicado al culto de los dioses celestiales.
Sin embargo, luego pasó a ser parte de una iglesia católica, para después sacar todo el bronce de su recubrimiento, el cual fue hecho para el mismo Vaticano. Pero no solo eso, sino también a lo largo de la historia, se han dado casos parecidos con muchos dólmenes y menires, los cuales fueron derruidos o usadas sus piedras, como bases de las iglesias cristianas. Todo ello debido al fanatismo religioso de aquellas épocas inquisitoriales. De igual manera existe otro hecho que llama mucho la atención, y es que el Taj Mahal está construido a orillas del río Yamuna muy cerca a la ciudad de Agra. No obstante, para los hindúes solo tienen la tradición de construir monumentos religiosos cerca de fuentes o ríos sagrados, y el río Yamuna es uno de los afluentes más venerados para los pobladores indostánicos. Con esto queremos decir que la confluencia del río Yamuna y el río Ganges son los lugares más sagrados de la tierra, ya que son sitios en donde se celebra el Kumbh Mela, la reunión ceremonial más grande del mundo, y en donde los devotos del señor Shiva de Agra se bañaban en forma de purificación en el sagrado río Yamuna, antes de orar a Mahadeva en el Tejo Mahalaya, o el actual Taj Mahal. Con esto diremos de forma clara, que Tejo Mahalaya fue construido junto al río Yamuna, y en el que los hindúes tienen los rituales obligatorios de bañarse y ofrecer agua al señor Shiva. Por eso es que todos los templos principales de la India están construidos cerca de un lago, río o fuente de agua. Sin embargo, los musulmanes, por la misma ubicación que llevan sus templos y ciudades, no tienen la tradición de construir ninguna mezquita o tumba cerca de fuentes de agua. Por otro lado, es bien conocido que los hindúes en Agra tienen registros de 5 templos en honor a Lord Shiva, y aunque se conocen los otros 4 principales templos, parecería que el 5.º templo no lo quieren decir, por la enorme rentabilidad económica que genera con el turismo. Sin embargo, el 5.º templo perdido se considera que es el Tejo Mahalaya. Igualmente, como siempre se ha dicho que el señor Shiva medita en la montaña blanca del Kailash, y el Tejo Mahalaya es una completa estructura blanca, construida con mármoles blancos hechos especialmente en Jaipur. Quizás por eso es que los reyes de Rajputs siempre han sido conocidos por mostrar su esplendor y grandeza a través de monumentos construidos de mármoles blancos y puros. Sin embargo, ningún monumento mogol o de cualquier otra cultura están hechos con tanta perfección marmórea. Asimismo, según inscripciones muy antiguas, se dice que muchos de los mármoles fueron arrancados de los jardines del Tejo Mahalaya por órdenes de Shah Jahan, y esta inscripción actualmente está conservada en el Museo de Lucknow, y en donde se refiere al templo de cristal blanco. Inclusive se cuenta que este templo era tan atractivo, que el señor Shiva lo consagró, y prefirió estar más tiempo aquí que en el monte Kailash donde estaba su morada habitual. También otro aspecto muy interesante de describir, es como el pináculo de la media luna islámica, que normalmente se ve en las banderas de los países musulmanes, siempre ha sido oblicua. En cambio, la media luna con las hojas de coco y mango del Kailash tiene un significado religioso únicamente en la religión hindú, mostrándonos con esto la enorme diferencia entre una cultura y otra. De igual manera existe otro hecho que llama fuertemente la atención. Y es, ¿cuál es la causa de que exista una arquitectura de estilo Rajput, o flor de loto, en la gran puerta del Taj Mahal, y que esté orientada al sur? Lo mismo, porque hay inscripciones de plantas, animales y símbolos del dios Shiva, que normalmente a un musulmán devoto no le gustaría ver. Asimismo, entre estos símbolos destacan la sílaba sagrada Om, grabada en los relieves de mármol de la decoración de la cámara principal del templo. Igualmente se pueden apreciar motivos que representan lotos rosados en la barandilla octogonal que rodea la cámara, así como motivos de caracolas en los pétalos superiores de las flores talladas en mármol. Estos motivos, tanto el mantra Om, el loto,
y la concha, siempre estuvieron asociados al dios Shiva y presentes en los templos hindúes. También otro punto muy importante, es que la entrada del Taj Mahal mira hacia el sur, y la tumba o mezquita islámica en la India, tiene que estar siempre orientada al oeste, ya que el Mirab en la India se encuentra al oeste. Asimismo es bien sabido por los devotos, que el Mirab es un nicho en el muro que indica la dirección de la Meca, hacia la cual por tradición rezan todos los musulmanes. Por lo tanto, el Taj Mahal no sigue la arquitectura de la tumba o mezquita establecida en el Islam, como se supone debería ser, sino también en los monumentos mogoles los minaretes están siempre unidos, y no son tan alejados como en este caso. En cambio los 4 minaretes alrededor del Taj Mahal están separados, demostrando con esto, que el Taj Mahal no forma un monumento de característica mogol, aunque se intente demostrar todo lo contrario. Asimismo los mogoles siempre fueron famosos por el saqueo de edificios nativos, templos y fortalezas de los hindúes. Y el Taj Mahal fue adquirido de manera similar por conquista, y más tarde fue convertido en una supuesta tumba, en donde se dice está enterrada la tercera amada esposa del rey mogol Shah Jahan. No obstante la historia nos muestra lo contrario, ya que está llena de referencias del rey mogol, cautivando a las esposas de los soldados hindúes derrotados, y de violarlas o matarlas violentamente. Tanto así, que las que sobrevivían eran explotadas como esclavas sexuales, y después eran entregadas a sus soldados. También se sabe, que el conquistador Shah Jahan tomó el trono del imperio mogol después de matar a todos sus hermanos y miembros masculinos de su familia. Asimismo en 1632, ordenó la demolición de todos los templos e iglesias hindúes erigidos, o que estaban en proceso de construcción. Entonces si esto fue así, ¿cómo podría un homicida de sus propios hermanos, un torturador y asesino en masa, entender sobre los sentimientos del verdadero amor? ¿Podría una persona de esta naturaleza, erigir un monumento sobre las inclinaciones más puras del amor, como tanto se ha predicado y todavía se sigue haciendo por todo el mundo? Tanto así que famosos y muchas celebridades políticas lo han visitado, queriendo mostrar que forman parte de la felicidad, y de las sensibilidades del amor puro. Igualmente se dice que Shah Jahan estuvo casado con varias mujeres, antes y después de Mumtaz. Sin embargo para él, su esposa no merecía ningún afecto especial, como para tener un magnífico mausoleo para ella. Asimismo se conoce históricamente que Shah Jahan no tenía sentimientos por nadie. Solo estaba interesado en mostrar su poder, a otros gobernantes de la India. Y después de la muerte de su esposa, los escritores musulmanes, crearon falsas historias de amor por Mumtaz, siguiendo sus órdenes directas. También se sabe que si Shah Jahan, realmente construyó el Taj Mahal como un mausoleo maravilloso, la historia habría registrado una fecha específica, en la cual su esposa Mumtaz, hubiera sido enterrada ceremoniosamente en el Taj Mahal. Sin embargo por lo que se sabe, está enterrada en la ciudad de Burhanpur, a 660 kilómetros de Agra. Y esto nada tiene que ver con lo que se dice, que fue sepultada en el Taj Mahal. De igual manera nunca se menciona ninguna fecha, e incluso se desconoce el año de su muerte. Por lo que este importante detalle que falta, definitivamente demuestra la falsedad, de la leyenda de amor de Shah Jahan. Asimismo se conjetura que el periodo que duró la construcción del Taj Mahal, fue entre 10 y 22 años. En el que se supone que participaron 20.000 trabajadores, durante el reinado de Shah Jahan. Si este hecho fuera verdadero, debería haber disponible en los registros de la corte de esta dominación, muchos documentos de trabajo de construcción, hojas de gastos diarios, facturas y recibos de material ordenado, y órdenes de puesta en marcha. Pero sin embargo no se ha encontrado ni un solo trozo de papel que lo mencione. Sin embargo es sabido que el ex Maharaja de Jaipur conserva en su colección personal secreta Kapadwara.
2 órdenes de Shah Jahan con fecha 18 de diciembre de 1633, donde exige que se le entregue el complejo de los edificios del Taj Mahal. Lo que demostraría que esa fue una flagrante usurpación, y de la que el entonces gobernante de Jaipur, al final tuvo que hacer público el documento. Esto fue corroborado también en la propia biografía oficial de Shah Jahan, llamada Badshanama, que admite que una gran mansión de esplendor único, coronada con una cúpula, fue confiscada al rey Rajput, el Maharaja de Jaipur, para el entierro de Mumtaz. De igual manera existen testimonios escritos antiguos, que demuestran que este maravilloso edificio, no fue hecho por el usurpador mogol como siempre se creyó. Y entre ellos está el escritor Vincent Smith, donde habla en su libro Akbar el Gran Mogul, sobre el fundador del imperio mogol en la India, mucho antes de que Shah Jahan gobernara. Y en él se menciona que el emperador fundador, acabó su turbulenta vida en un palacio jardín en Agra, en 1630. Describiéndolo como un palacio con una cámara octogonal central, y pilares en los 4 lados, que habían sido incautados por él. Refiriéndose así con esta descripción al palacio del Tejo Mahalaya. Y esto ocurrió en una fecha anterior al dominio de Shah Jahan. También recoge en este histórico libro, que las crónicas de esa época se refieren al Taj Mahal como la casa mística. Y todas estas referencias históricas aluden al Taj Mahal, 100 años antes de la conquista de Shah Jahan. Igualmente el visitante inglés, Peter Mundy, viajó a Agra. Y registró en 1632, a solo un año de la muerte de Mumtaz, sobre los lugares notables en Agra y sus alrededores, mencionando la existencia del palacio, la tumba, los jardines, y los bazares alrededor del Taj Mahal. Confirmando de esta manera, que el Taj Mahal había sido un edificio digno de mención, incluso antes de la llegada del emperador mogol. Por otro lado también el escritor Johann Albrecht von Mandelsloh, en su obra Viajes a las Indias Occidentales, describe en detalle la vida en Agra, en el año 1638, solo 7 años después de la muerte de Mumtaz. Y en ningún momento hace mención de que el Tejo Mahalaya estuviera en construcción. Aunque por lo común se afirma erróneamente o se supone, que el Taj Mahal se construyó desde 1631 hasta 1653. También por otro lado hay que destacar otras evidencias, que demostrarían que esta maravillosa edificación, no fue construida como una tumba, sino realmente se trataba de un auténtico palacio-templo. Y para comprobarlo están la existencia de una gran cantidad de habitaciones, que se observan en sus 4 plantas, las cuales han sido selladas, y a las que se prohíbe el acceso al público. Mostrando con esto que podría haber al menos 100 habitaciones, a las que nadie ha podido entrar, de las cuales en el primer piso incluso se puede ver que tienen ventanas. Pero ¿para qué serían necesarias estas habitaciones, si el Taj Mahal fuera una tumba? Y en todo caso, ¿por qué han sido selladas? ¿Y qué es lo que se intenta ocultar? ¿No serían estas cámaras más propias de una fortaleza, palacio o templo, como realmente es muy fácil de verificar? Por otro lado, además de las habitaciones, se puede ver una gran escalera, que baja a la zona de la parte inferior, y otra escalera simétrica en el otro extremo, como si fuera una especie de pasaje secreto, que conduce justo debajo de la plataforma de mármol. Pero para ocultarlo han instalado una puerta de hierro, que siempre está cerrada. E inclusive se encuentra tapada con tablas de madera, para impedir ver el pasadizo y lo que hay en las habitaciones secretas. Entonces, como cualquier fortaleza histórica, el pasaje secreto con las habitaciones, y el contenido de su interior que no se puede ver, confirmarían el Taj Mahal como un templo dedicado al dios hindú Shiva, y no como un mausoleo ofrendado al amor como quieren hacer creer al mundo entero. También está el caso de un arquitecto estadounidense llamado Marvin Mills,
el cual en 1974 se acercó al río Yamuna y descubrió que el Taj Mahal tiene una base enorme que no está hecha de mármol blanco, sino de arenisca roja. Y al acercarse encontró la entrada que conduce directamente a la zona subterránea del Taj Mahal, descubriendo que el piso inferior tenía puertas de madera cerradas por dentro. Y aunque no pudo entrar, tomó un pequeño trozo de madera de la puerta para analizarlo, cuyo resultado demostró que la madera es anterior a Taj Mahal en al menos 250 años. Sin embargo, las autoridades, para eliminar la evidencia, retiraron la puerta y la sellaron con ladrillos y yeso. Por lo que ahora aparece en un color diferente. Asimismo se dice que en el piso secreto inferior, donde se encuentran 22 habitaciones, en una de ellas existen evidencias de que las placas de mármol han sido quitadas, dejando al descubierto la pared sin enlucir. ¿Será que el invasor Shah Jahan no pudo obtener mármoles blancos de la misma calidad que los del templo? Y por lo tanto, ordenó a sus trabajadores que despojaran las placas del piso de abajo, para construir las supuestas tumbas. Incluso se afirma que un testigo llamado P.N. Sharma, de Delhi, mirando cautelosamente por una de las aberturas de estas habitaciones, llegó a ver un enorme salón con imágenes talladas en los pilares. Y también afirmó haber visto una figura decapitada del señor Shiva. De igual manera también el señor S.R. Rao, que era el superintendente arqueológico en Agra, durante unas obras notó una antigua grieta profunda y ancha, en la pared de la cámara octogonal central del Taj Mahal. Cuando se desmanteló una parte de la pared, para estudiar el crujido, aparecieron 2 o 3 imágenes de mármol ocultas. Sin embargo, este hecho fue silenciado por el gobierno, y las imágenes se volvieron a enterrar donde hacía siglos habían sido guardadas, por órdenes del dominador mogol. Con esto significaría que en las cámaras cerradas, tienen todas las estatuas, inscripciones, ídolos y pinturas que Shah Jahan ocultó después de la profanación y usurpación del templo de Shiva Mahadeva. Lo mismo ocurre si observamos otras estructuras presentes en el lugar, como es un pozo en forma octogonal, de la misma forma que la planta del edificio, con una profundidad de 7 pisos, y en el cual tienen unos escalones que descienden hasta el nivel del agua. Además, este tipo de pozos servía, aparte de obtener agua para los ritos del templo, también los utilizaban para guardar el oro y las joyas, en caso de que el templo pudiera ser saqueado por los invasores mogoles. Y lo que está claramente demostrado, es que este tipo de pozos octogonales, no se encuentran en ninguna tumba o mausoleo conocido. Asimismo, respecto a su estructura, se sabe que su forma octogonal tiene un significado especial para los hindúes, porque solo ellos tienen nombres específicos para las 8 direcciones, y para los seres celestiales que son asignados a ellos. Además, la planta consta de una cámara octogonal central abovedada, con una corona de loto invertida, rodeada por 4 pequeñas cámaras cóncavas. Y esta es la forma tradicional de la arquitectura hindú. De igual manera, el pináculo apunta al cielo, mientras que la base significa el mundo inferior. Las fortalezas, ciudades, palacios y templos hindúes generalmente tienen un diseño octogonal, de tal forma que junto con el pináculo y la base, cubren todas las 10 direcciones en las que el rey o dios gobiernan a los pobladores, según la milenaria tradición hindú. También por su parte la cúpula de Taj Mahal lleva una forma de capullo de loto, cuyo diseño se repite en diversos lugares de la decoración. Muy diferente a las cúpulas islámicas, cuya forma es tipo esférica, como se puede ver en las embajadas de Pakistán, en Nueva Delhi y en Islamabad. Además, se puede observar que la cúpula del Tejo Mahalaya tiene cientos de anillos de hierro que sobresalen de su exterior, y que como mausoleo no tienen ninguna función. Sin embargo, estos se usan en los templos hindúes para el recambio del aceite de las lámparas que iluminan el santuario.
En realidad hay que subrayar que el edificio del Taj Mahal tiene arcos de entrada idénticos en los 4 lados. Esta estructura se trata de un típico estilo hindú, conocido como Chaturmukhi. Igualmente las puertas con picos, en los diferentes arcos en el recinto del Taj Mahal, así como el foso, que se conserva en el flanco oriental, son dispositivos de defensa totalmente innecesarios para ser un mausoleo. Por otro lado, destacar también que detrás del Taj Mahal hay una orilla del río bien construida y pavimentada, conocida como Ghat. Esta fue utilizada por la realeza hindú, con el propósito de bañarse. Sin embargo, ahora se ve claramente cómo las puertas de acceso que se abrían a la parte trasera, se cerraron y sellaron posteriormente para todos los visitantes. Asimismo, en la orilla del río, hay un crematorio hindú de origen antiguo, que si Shah Jahan hubiera construido el Taj Mahal, habría destruido esos rasgos hindúes. También se observa en el lado oeste de la puerta de entrada, una especie de porche con columnas frente a una explanada, típica para ser usada entre los hindúes, para realizar asambleas públicas, enseñanzas, o canto de mantras, propios de su cultura, pero sin sentido en la cultura islámica, y menos para un mausoleo. Por otro lado, además llama mucho la atención, otra edificación muy particular que se encuentra en el jardín del Taj Mahal. Y es la casa de música, la cual sería una prueba más de por qué el Taj Mahal no puede ser una tumba. Es por eso que la proximidad de la casa de música cerca de una tumba no tendría sentido, y es incongruente con la tradición musulmana donde la música está prohibida. Además de que se supone que un mausoleo necesita silencio y oración por el difunto. En cambio, para los templos y palacios hindúes, tienen la tradición de cantar y escuchar música y cantos cada mañana y tarde. Con lo que encajaría perfectamente este recinto, para el auténtico uso del templo dedicado al dios danzante Shiva Nataraya. Igualmente en la esquina sureste, todavía se pueden ver los restos de un antiguo establo para ganado real, un refugio para animales. Sin embargo, esto es una verdadera incongruencia para una tumba islámica. Pero es una necesidad para un templo hindú, donde las vacas sagradas están siempre presentes. También y respecto a estas edificaciones, e inscripciones en idioma musulmán, así como figuras, muchas de ellas fueron destruidas o falsificadas, por el emperador usurpador, para borrar todo rastro de su verdadero origen. No obstante, han quedado algunas pruebas en diversos escritores antiguos, como lo relatado por un autor inglés, Thomas Twining, en su libro Viajes en la India hace 100 años. Donde dice cómo al llegar a los altos muros, que encerraban el Taj Mahal y sus edificios circundantes, y antes de entrar al recinto, se tenía que subir un corto tramo de escalones, que conducían a un hermoso portal formado por 2 enormes elefantes de mármol negro, extendiendo sus trompas en un arco de bienvenida. Y estos eran conocidos como la corte de los elefantes. Y aunque efectivamente, todavía así se llama a esa puerta de entrada, en la actualidad los elefantes han sido claramente desaparecidos, todo con el fin de ocultar las evidencias que eran de origen hindú. Asimismo, otros testimonios, como el de un comerciante francés, llamado Tavernier, encargado del trabajo en el templo de Shiva Tejo Mahalaya, relató el saqueo que fue realizado por Shah Jahan. Y para ello lo hizo robando los costosos accesorios en su interior, y los cuales fueron quitados a las estatuas de Lord Shiva. Entonces, para tapar lo que allí había, hizo varios textos del Corán, en los arcos y paredes. Pero no solo eso, sino también con la simulación de construir una tumba para su reina, Shah Jahan saqueó las puertas de plata, barandillas de oro, el enrejado de gemas y piedras preciosas, y cadenas de perlas que existían sobre la figura del dios Shiva, y en las diversas salas de los templos hindúes. Este robo, profanación y saqueo de las salas, por lo que se sabe duró 22 años.
Pero además de estos terribles daños, elaborados con el único fin de destruir uno de los más famosos templos creados para el regocijo de millones, que buscan ser parte de una emancipación más espiritual que material. ¿Por qué las autoridades gubernamentales se niegan a desbloquear las habitaciones cerradas del templo Tejo Mahalaya, el cual permite dar acceso a cientos de recintos, y en el cual puedan ingresar los ciudadanos de la India, y que por derecho propio les corresponde? Según nuestro punto de vista, creemos que el gobierno no está en absoluto interesado en permitir ninguna investigación ni solicitudes que busquen esclarecer las verdaderas causas, sino todo lo contrario. Tanto así que inclusive aparte de negar las averiguaciones, también han prohibido que se publique un revelador libro donde narra de forma clara sobre la verdad del Taj Mahal. Y esto lo han hecho diciendo que no existe ningún templo, sino solo hay tumbas, y por respeto a los supuestos muertos que están allí enterrados, no se permite aberturas innecesarias donde hay sarcófagos y cuartos sellados. Entonces, si esa es la justificación oficial, ¿por qué no se consiente que se abra el interior del templo? ¿No será que tienen más respeto a un invasor musulmán que a las mismas divinidades hindúes, a las que supuestamente ellos profesan? De nuestra parte es una verdadera lástima que esto acontezca. No obstante, también sabemos que la gran mayoría de los gobiernos que sirvieron a la agenda de la elitocracia, les ha tocado cumplir esa innoble labor, como parte de su compromiso con el gobierno de la sombra. Quizás es debido a esto porque no se pretende dar acceso a nadie que busque revelar la verdad de lo que hay en el templo, que fue construido en honor al dios Shiva Mahadeva. Porque si así fuera, las salas secretas estarían abiertas al público. Entonces el mundo entero conocería la historia real del grandioso templo que fue edificado a una de las tres principales divinidades del panteón hinduista. En cambio, lo que hacen es acompañar el malintencionado proceder de seguir engañando a las ingenuas multitudes, creyendo que lo que están visitando es un templo que ha sido dedicado al más puro sentimiento del amor. Sin embargo, la realidad es que el maravilloso templo del Taj Mahal es una herencia histórica que corresponde únicamente al pueblo hindú, y en absoluto es para los musulmanes. Esperamos que con todo esto aquí ampliamente descrito, se pueda comprender mejor la urgente necesidad de ser profundos, veraces e imparciales en todo lo que hagamos e investiguemos. Porque estar parcializado siempre será nocivo, principalmente porque nos nubla el verdadero entendimiento, haciendo que la verdad automáticamente desaparezca y sigamos siendo engañados.
Y ya para finalizar con este interesante documental, de nuestra parte esperamos sinceramente, que hubiera sido de la mejor manera asimilado y comprendido. Porque bien sabemos que aplicando una mayor abertura, es como podemos descubrir, que no todo lo que a nivel oficial nos han contado es cierto. Sino en gran parte ha sido adaptado a conveniencia de los gobiernos, que sirven incondicionalmente a la élite hegemónica, que es la que manda por encima de todos, para seguir engañando a la humanidad de mil maneras. Y mientras este colosal fraude siga prevaleciendo, muy poco conoceremos sobre la verdad de muchos hechos, que interesan a millones de investigadores y estudiosos de la historia y la cultura. Es por esa causa que consideramos fundamental abrir nuestra psiquis, para poder enterarnos que todo lo que hemos puesto ha sido creado y documentado en evidencias reales. Y aunque los académicos convencionalistas intenten desacreditar todo lo que aquí mencionamos, diciendo que las divinidades citadas son solamente un mito, incluyendo el mismo Mahabharata del señor Krishna, lo que sí podemos decir es que están haciendo lo mismo que está sucediendo con los recientes descubrimientos de Dwarka, la ciudad de Krishna, la que se suponía que era solamente una imaginaria leyenda popular. Pero no solo eso ha sido una suposición engañosa, sino lo mismo aconteció con la legendaria Troya, la cual hasta final del siglo XIX también estuvo considerada un mito, por los mismos oficialistas, nihilistas, y ateístas de siempre. Empero es muy bien sabido que fue una ciudad que albergó a muchos semidioses, reyes y héroes, como Príamo, Héctor, París, Eneas, que lucharon contra los griegos de la talla de Agamenón, Menelao, Aquiles, y Ulises. Pero según los ortodoxos dogmáticos de la época los consideraron que eran héroes y monarcas míticos. Sin embargo, cuando fue descubierta por Heinrich Schliemann, se pudo evidenciar que estaban totalmente equivocados. Y esto es lo mismo que está sucediendo con las divinidades y las ciudades de los antiguos hindúes. Asimismo quisiéramos decir, que todo lo que hemos expuesto, en absoluto ha sido hecho para herir la sensibilidad de quienes visualizan este documental. En particular sobre el tema del Taj Mahal, el cual siempre se difundió que era una verdadera historia de amor. Cosa que al final se ha podido verificar por prestigiados investigadores, que para nada ha sido así, sino todo lo contrario. En otras palabras, ha sido un vil engaño para millones de ingenuos turistas, convencidos que están visitando un mausoleo dedicado al culto sagrado del amor. No obstante, la verdad en absoluto concuerda, sino más bien están creando indignas falsedades, que alteran las raíces del verdadero sentimiento de las gentes, que todavía creen en todo lo que falsamente nos muestran sobre la existencia del amor. Es por eso que buscamos intentar concientizar a nuestros seguidores, que todo cuanto hemos narrado tiene fundamentos reales, lo mismo que todas las violaciones que han hecho los pueblos bárbaros sajones, en la larga historia de los siglos. Recordemos, como ya se adelantó, que los bárbaros sajones nada tienen que ver con los ingleses actuales, ya que los anglosajones eran tribus crueles y desalmadas que provenían del norte de Europa, e invadieron Gran Bretaña, apropiándose de estas sagradas tierras de la diosa Britania, que no les pertenecían, y que con el paso de los siglos, astutamente quedaron como si fueran ellos los auténticos pueblos nativos. Aquí lo más importante es que no deberíamos sentirnos aludidos de ninguna manera, sino nuestro deber sería tomar conciencia de la actual situación que vivimos, y no parcializarnos con nadie, y sentir que ahora más que nunca, lo único que vale la pena es despertar nuestra adormecida conciencia. Y dentro de ese urgido despertar, es la de también enterarnos de las cosas como realmente son, y no como oficialmente quieren que lo aceptemos, para seguir igual de ignorantes sobre nuestra profunda y significativa historia. Porque en el momento que verifiquemos por sí mismos muchos hechos ocultos, estos serán tan primordiales, que nos llevarán al triunfo en dirección a la luz del verdadero conocimiento. Lo mismo que también al auténtico amor, así como a la verdad y la sabiduría, que nos ha dejado la creación misma.